Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a realizar un delicioso pan sin gluten que tiene una miga súper esponjosa. Aparte el sabor está increíblemente delicioso y nos puede durar varios días en el refrigerador. Lo podemos usar para sándwiches, untar con mermelada o simplemente tostar con un poco de mantequilla. Y bueno, pues antes de empezar con la receta, quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito y que me han mandado sus lindos mensajes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles con otro video más. Y los ingredientes son facilísimos. Vamos a ocupar un cuarto de taza de leche, 4 huevos, polvo para hornear, vainilla, media taza de harina de arroz, media taza de harina de avena, 30 gramos de mantequilla fundida. También vamos a ocupar levadura instantánea, esta levadura seca que viene en polvo, y una cucharada de azúcar. Es todo. Y vamos a iniciar ya con la preparación. Y la clave para que este pan quede súper esponjoso es separar las claras de las yemas. Inicialmente vamos a batir nuestras claras hasta que queden bien montadas. Cuando se vean así ya blancas y esponjadas, entonces vamos a reservar ese tazón y le vamos a agregar una cucharada de azúcar a mis yemas, un poco de vainilla para quitarle ese sabor a huevo. Y finalmente le vamos a agregar sal, esto es más que nada como una pizca para que nuestro pan esté súper bien equilibrado. Y ahora sí, vamos a batir estas yemas hasta que aclaren un poco más su color. Y miren cómo se están viendo, súper claritas. Ahí ya podemos parar un poco y le vamos a agregar los 30 gramos de mantequilla ya fundida. Obviamente no tiene que estar caliente, tiene que estar a temperatura ambiente. Y después le vamos a agregar un cuarto de taza de leche. Aquí la leche puede ser de su preferencia. Vamos a agregar la media taza de harina de avena y posteriormente la media taza de harina de arroz. Y vamos a agregar media cucharada de polvo para hornear y vamos a empezar a incorporar todo esto. Puede ser con un globo, puede ser con una miserable, puede ser con una batidora de mano. Lo importante es que se incorpore bien y no quede nada de grumos. Entonces una batidora pues está excelente. Y ya que se haya incorporado todo esto muy bien, por último le vamos a agregar nuestra levadura instantánea, que va a ser media cucharada también de levadura instantánea. Y incorporamos ya solamente un poquito para que se mezcle todo muy bien. Y vamos a agregar un poco de nuestras claras ya montadas y vamos a hacerlo con movimientos envolventes. Recuerden que la cámara está en cámara rápida, pero hay que hacerlo muy suave y delicadamente para que no se nos bajen nuestras claras. Y ya después vamos a agregarle todo lo que nos queda de las claras. Pero recuerden ya haber precalentado su horno porque esto lo vamos a meter inmediatamente. No hay que dejar fermentar nada, no importa que tenga la levadura, así lo queremos para que nuestras claras no se bajen y continúen así súper esponjositas. Este molde le estoy colocando un poco de aceite de coco en spray y también le puse un poco de harina de avena para que no se me pegue. Este molde está un poco ancho, digamos, no tengo otro más chiquito, entonces sí quedó un poquito muy abajo. Si tienen uno pues normal o una budinera, como le llaman, pues les va a quedar mucho más alto. Si tienen un molde así de grande, pues hay que duplicar cantidades pues para que quede más alto, pero esto ya depende de cada uno de nosotros, lo que tengamos en casa. Este molde recuerdo que mide como 22 centímetros y 14 y de altura son como 7 centímetros aproximadamente. Y bueno, lo vamos a llevar a hornear a 350 grados Fahrenheit por 35 minutos. Miren que esto ya se levantó, se fijan cómo se ve un poquito más alto. Y le vamos a meter, lo esencial es meterle un palillo de madera, pero en este momento no tenía, entonces puse un cuchillo y salió seco. Aparte que huele demasiado a pan la cocina y ya se ve también por el color
y ya lo vamos a retirar. Luego que salga del horno vamos a quitarle el papel encerado, porque si no se pega mucho cuando se va enfriando. Entonces bien importante ahí, aunque estaba un poco caliente, retirárselo para que no batallen después. Y miren qué rápido sale. Y miren esta belleza de pan, qué rico. En la parte de arriba, no les dije, le puse chía, le puse avena, le puse linaza, semillas de girasol. Pueden agregar los frutos secos que ustedes quieran. Y miren, bueno, vamos a dejar que se enfríe para poder partirlo y ya poderlo disfrutar como nosotros vayamos a querer. Como les comentaba, ya sean sándwiches, le podemos untar mermelada, lo podemos solamente tostar con mantequilla. Y bueno, les cuento que este video, si se dieron cuenta, ya les había subido una previa aquí en el canal de Facebook, donde les mostraba que ya lo tenía. Entonces me quise esperar para ver cuánto tiempo me dura en el refrigerador. Dejé 2 rebanadas y lleva una semana y sigue igual de esponjosito y el sabor no ha cambiado. Entonces les garantizo que una semana les dura en su refrigerador. Y pues nada más lo sacamos un momento antes de consumirlo, o lo podemos llevar un poquitito al microondas o a nuestra cacerola o nuestro comal para poderlo tibiar un poco. Y miren qué belleza, este pan es espectacular, me encanta. Y les cuento antes de esto que había hecho muchas recetas, pero ninguna me ha quedado como esta. Y bueno, pues de todo corazón aquí se las comparto porque queda espectacular. La miga no se desmorona, no tiene un sabor feo, es una receta increíble. Me encanta este pan. Y bueno, pues a mí la verdad el harina de trigo pues sí me da mucho reflujo y no me cae nada bien, y este pan no saben, lo amo. Espero que les guste, que la realicen, y si lo realizan pues déjenme aquí pues me encantaría ver sus fotos o sus comentarios, a ver qué tal les quedó. Aquí lo estoy probando con una mermelada de nopal que está excelente, también se la recomiendo mucho. Pero bueno, este video ha sido todo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye.